Hay amaneceres que no se ven con los ojos, sino con el alma. Momentos en los que la luz no llega desde el horizonte, sino desde dentro. A veces, el día comienza sin que el corazón tenga fuerzas para empezar. El cuerpo despierta, pero el alma sigue cansada. Y entonces, solo queda mirar al cielo, en silencio, esperando que Dios hable en medio de la calma. En ese instante, cuando el mundo aún no ha despertado, cuando todo está quieto, la voz de Dios se vuelve más clara, más cercana, más real. No se impone, no grita, solo susurra: estoy aquí. Y esas dos palabras, tan simples y tan profundas, bastan para recordarte que no estás solo, que incluso en los días más grises, Dios sigue siendo el mismo, porque hay mañanas en las que no sabemos por dónde comenzar. Y aún así, Él ya está ahí, esperándonos, con los brazos abiertos, con el corazón lleno de ternura, con la misma paciencia de siempre. No necesitas presentarte ante Él con grandes palabras. No necesitas explicarle tus temores o tus dudas, porque Él ya lo sabe. Él conoce lo que guardas en el alma, lo que callas por cansancio, lo que ocultas detrás de una sonrisa. Y aún así, te ama, te entiende, te espera. A veces, el mayor acto de fe es simplemente detenerse, respirar y decir con el alma: Señor, aquí estoy. Porque no hay oración más sincera que la que nace del silencio. No hay encuentro más profundo que aquel en el que el alma se rinde y deja que Dios la abrace. Él no te pide perfección, te pide presencia. No te exige palabras, te invita a descansar. Y mientras tú respiras, Él trabaja. Mientras tú sueltas, Él reconstruye. Mientras tú callas, Él habla a lo más profundo de tu ser. Dios no se mueve por la prisa del mundo, sino por el ritmo del corazón. Y cuando te detienes a escucharlo, descubres que siempre ha estado ahí, guiando cada paso, incluso aquellos que creíste errados. Este es el tiempo para detenerse, para dejar que el alma despierte despacio, para permitir que el amor de Dios te cubra con su calma. Así comienza el verdadero amanecer, cuando la luz de Dios toca los rincones donde antes solo había sombras, cuando su paz reemplaza el miedo, y su presencia se convierte en abrigo. Respira, permite que esa paz te inunde, porque este amanecer no es uno cualquiera, es un amanecer del alma, un nuevo comienzo, una invitación divina para volver a confiar. Y en este silencio sagrado, ahí, donde solo quedan tú y Dios, comienza la verdadera transformación. Hay momentos en los que la vida parece detenerse sin razón aparente, donde las preguntas pesan más que las respuestas, y la fe parece desvanecerse entre la duda y el cansancio. Fue así también para Pablo, un hombre que, antes de conocer la luz, caminaba entre sombras, creyendo servir a Dios, pero sin conocer realmente su rostro, firme en sus convicciones, pero con el corazón aún cerrado al amor. Hasta que un día, el cielo lo detuvo en seco, una luz lo envolvió, y una voz, suave pero poderosa, atravesó su alma. Pablo, ¿por qué me persigues? En ese instante, el tiempo se detuvo. La tierra desapareció bajo sus pies, y su mundo, ese que creía tener bajo control, se desmoronó en un solo resplandor. A veces, así obra Dios. No siempre llega con respuestas dulces, sino con sacudidas que despiertan el alma. Porque solo quien ha caído en el polvo entiende la grandeza de ser levantado por gracia. Pablo, cegado por la luz, se encontró por primera vez realmente ciego, sin poder avanzar, sin poder ver. Y en esa oscuridad, comenzó su verdadero camino hacia la fe. Dios lo había detenido no para castigarlo, sino para transformarlo, para mostrarle que el poder no está en la fuerza, sino en la rendición, que la verdad no se impone, se revela con amor. Durante 3 días, Pablo vivió en silencio, sin vista, sin rumbo, sin respuesta. Pero en ese silencio, el Espíritu de Dios empezó a hablarle al corazón. Así también nos sucede a nosotros. Dios permite silencios para hablarnos sin ruido. Nos ciega por un instante para enseñarnos a mirar con el alma. Nos deja en la oscuridad solo para mostrarnos una luz que no viene del sol, sino del cielo. Porque la fe verdadera no nace de entenderlo todo,
sino de confiar incluso cuando no se ve el camino. Y es en ese momento, cuando ya no hay más fuerzas, cuando la voz de Dios se vuelve más clara. Pablo comprendió que la vida que había construido sin Dios no tenía sentido si no nacía del amor, que su celo sin compasión era un muro, y que solo el amor podía derribarlo. Cuando Ananías llegó y oró por él, las escamas cayeron de sus ojos, y no solo vio con claridad el mundo que lo rodeaba, sino que vio, por primera vez, el propósito de su existencia. Dios había tomado su ceguera para devolverle la vista. Había tomado su rigidez para transformarla en ternura. Su orgullo, en servicio. Su pasión, en misión. Así actúa el amor de Dios. No destruye, transforma. No humilla, restaura. No castiga, redirige. Y cuando Pablo volvió a mirar, ya no era el mismo hombre. La fe había hecho lo que solo la fe puede hacer. Darle un nuevo corazón. Respira. Permanece en silencio un momento. Piensa en todo aquello que Dios ha tenido que detener en tu vida. Tal vez no fue un castigo. Tal vez fue una invitación. Una oportunidad para ver las cosas con nuevos ojos. Porque a veces, cuando Dios apaga una luz, es porque quiere encender una más profunda dentro de ti. Después de aquel encuentro con la luz, Pablo ya no volvió a ser el mismo. La ceguera física desapareció, pero fue su alma la que realmente comenzó a ver. Porque cuando Dios toca el corazón, nada permanece igual. Ni los pensamientos, ni los sueños, ni los caminos. Todo se reordena bajo la mirada del amor divino. Durante muchos días, Pablo se enfrentó a sí mismo. A su pasado, a su culpa, a los ecos de su propia voz que antes se creía invencible. Y en esa lucha interior, descubrió que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de su corazón. Dios no lo llamó para destruirlo, sino para purificarlo, para hacer de su fragilidad una fuente de fuerza, y de su silencio, una nueva forma de predicar. En las noches, cuando el alma se le hacía pesada, solo el recuerdo de aquella voz divina lo sostenía. Levántate, porque te he escogido. Qué misteriosa es la forma en que Dios elige. No busca a los más fuertes, ni a los más sabios, sino a los que, en su debilidad, aún conservan la capacidad de amar. Pablo entendió que todo lo que había vivido, cada caída, cada lágrima, cada error, había sido parte del plan perfecto de Dios para moldearlo, para hacerlo instrumento, para enseñarle que el dolor también puede ser maestro. Y así, poco a poco, la oscuridad interior comenzó a disiparse. La culpa cedió su lugar al propósito. El miedo se transformó en fe. No fue un cambio rápido. Fue un proceso, una rendición diaria, una conversación constante entre su alma y el corazón de Dios. Cada vez que dudaba, recordaba aquella luz. Cada vez que caía, sentía el eco de aquella voz. Y entendía que no importaba cuánto tropezara, Dios no se había rendido con él. A veces, la verdadera fortaleza no está en avanzar sin detenerse, sino en seguir confiando mientras se sana. Dios no busca perfección, busca disposición, corazones que se dejen moldear, almas que no teman volver a empezar. Así, entre lágrimas y silencios, entre soledades y nuevas esperanzas, Pablo volvió a nacer, no desde la carne, sino desde el espíritu. Y cuando finalmente levantó la mirada, ya no vio al perseguidor, vio al mensajero, ya no vio al culpable, vio al redimido. El quebranto no lo destruyó, lo transformó, y de las ruinas de su antigua vida, Dios levantó un propósito eterno. Respira, piensa en tus propias ruinas, porque quizás ahí, justo donde crees que todo terminó, Dios está comenzando algo nuevo, en medio de su nueva vida. Cuando las pruebas lo golpeaban y los caminos se volvían inciertos, Pablo encontraba refugio en una verdad antigua, una promesa que había cruzado siglos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El eco del Salmo 27 resonaba en su corazón como un escudo invisible. Le recordaba que la fe no elimina las batallas, pero te enseña a enfrentarlas con esperanza. Pablo había aprendido que la presencia de Dios no siempre significa ausencia de problemas. A veces, significa paz en medio de ellos.
Significa encontrar consuelo incluso mientras el viento sopla fuerte. El alma que confía en Dios no teme, porque sabe que su refugio no está en lo visible, sino en lo eterno. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cada palabra de ese salmo era como un respiro divino sobre sus heridas. Le recordaba que no estaba solo, que Dios peleaba por él en silencio, que aunque los hombres lo abandonaran, el Señor nunca lo haría. Así también sucede con nosotros. El Salmo 27 no es solo una oración antigua, es una declaración viva, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, Dios sigue siendo nuestra luz. Cuando el miedo intenta entrar, cuando el futuro se siente incierto, cuando las fuerzas parecen agotarse, esas palabras vuelven a levantarnos. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Porque más que respuestas, lo que el alma necesita es presencia. Más que certezas, necesita fe. Y más que control, necesita descanso. Así entendió Pablo su llamado. No como una carga, sino como una comunión. No como un deber, sino como un privilegio. El Salmo 27 se convirtió en su refugio. Su canción en los días de lucha. Su fuerza en las noches de soledad. Y es que quien ha encontrado refugio en Dios, ya no teme a las tormentas, porque sabe que incluso las olas obedecen su voz. Así también tú, cuando el miedo te visite, cuando el dolor te toque, cuando la vida te pida más de lo que tienes, recuerda las palabras que sostuvieron a Pablo. Recuerda las promesas del Salmo 27. El Señor es tu luz, tu salvación, tu fortaleza. Y aunque todo cambie, Él permanece igual. Cuando Dios abre los ojos de un hombre, no solo le muestra lo que está delante, le revela quién es, y quién está llamado a ser. Así fue con Pablo. El hombre que antes destruía, ahora edificaba. El que antes perseguía la fe, ahora la proclamaba con pasión y ternura. Sus palabras ya no nacían del orgullo, sino del asombro, del profundo agradecimiento por una gracia que no merecía, pero que lo alcanzó de todos modos. Donde antes había ira, ahora habitaba el amor. Donde antes había juicio, ahora fluía compasión. Y cada paso que daba, cada ciudad a la que llegaba, cada mirada que cruzaba, se convertía en una oportunidad para compartir la luz que lo había transformado. No hablaba como un sabio que presume, sino como un hombre que ha sido perdonado. Su voz ya no imponía miedo, inspiraba esperanza. Dios había tomado su pasado y lo había redimido. Las mismas manos que un día firmaron condenas, ahora levantaban a los caídos. Los mismos labios que habían pronunciado juicios, ahora derramaban bendición. Así es el poder del Evangelio. No solo cambia lo que hacemos, cambia quienes somos. Pablo entendió que la verdadera grandeza no está en ser admirado, sino en servir. Que el éxito no está en lograr mucho, sino en obedecer fielmente. Y así, entre caminos polvorientos y noches frías, su corazón ardía con una sola certeza. Cristo era su todo. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Decía con serenidad, porque había descubierto que la vida sin propósito es solo existencia. Pero la vida con Cristo es plenitud. No era un camino fácil. Hubo cárceles, hambre, traiciones y soledades. Pero en cada uno de esos lugares, Dios estaba allí. Y cuando el dolor amenazaba con apagar su fuego, una voz en su interior le recordaba: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí, en su fragilidad, Pablo encontró su fortaleza. En sus lágrimas, halló propósito. Y en su rendición, descubrió libertad. Porque cuando el alma deja de pelear con Dios y empieza a caminar con Él, el peso se transforma en paz. Y la misión se vuelve un canto. Haz una pausa. Piensa en tus luchas, en tus propias caídas. Quizás, al igual que Pablo, no fueron para destruirte, sino para enseñarte a mirar hacia arriba. Fuego bloque 6. La fuerza que nace del Espíritu. El poder que ahora lo movía no venía de su conocimiento, ni de su pasado como fariseo, ni de su fuerza humana. Venía del Espíritu Santo.
Un fuego invisible, pero real. Lo impulsaba a seguir cuando todo parecía perdido. No era el mismo Pablo de antes, sino un hombre que había aprendido a depender totalmente de Dios. Cuando el cuerpo se debilitaba, su fe se fortalecía. Cuando las puertas se cerraban, su espíritu encontraba nuevas rutas. Cuando las voces del mundo lo acusaban, la voz de Dios lo afirmaba. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas promesas no eran solo palabras para Pablo. Eran vida. Eran el alimento que sostenía su alma en medio de la prueba. Porque entendió que el Espíritu Santo no solo da poder, da dirección. No solo consuela, transforma. No solo inspira, habita. El Espíritu se convirtió en su compañero constante, su guía en la oscuridad, su voz en el silencio, y en los momentos en que el cansancio lo abrumaba, cuando el dolor físico lo vencía, cuando las cadenas pesaban sobre su piel, sentía dentro de sí una paz que no era de este mundo, una paz que no depende de circunstancias, sino de presencia, la presencia del Dios vivo. Pablo entendió algo que muy pocos comprenden. La libertad verdadera no consiste en no tener cadenas, sino en que las cadenas ya no te dominen. Podían atar su cuerpo, pero no su espíritu. Podían callar su voz, pero no su mensaje. Podían encerrarlo en una celda, pero su fe seguía volando. Y cada vez que el enemigo creía haberlo vencido, Dios transformaba la derrota en testimonio, el encierro en predicación, el dolor en esperanza. Así obra el Espíritu. En los lugares donde parece no haber vida, Él enciende la llama. En los corazones cansados, Él renueva la fuerza. En los ojos nublados por el llanto, Él devuelve la visión. Y en medio de todo, una certeza permanece. Dios nunca deja a los suyos solos. Haz una pausa. Escucha dentro de ti. Tal vez esa misma voz que habló a Pablo te está hablando hoy también, recordándote que no caminas solo, que tu historia aún no ha terminado, y que su Espíritu sigue obrando en ti. Con el paso de los años, Pablo comprendió algo que solo aprenden los que han visto de cerca la gracia de Dios, que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón. Cuando Dios abre los ojos del alma, todo cambia. El mundo puede seguir igual, pero tú ya no lo ves de la misma forma. Lo que antes parecía importante, pierde su brillo. Y lo que antes pasaba desapercibido, se vuelve sagrado. Porque cuando miras con los ojos de la fe, descubres a Dios en los detalles más pequeños. En una palabra amable, en un amanecer silencioso, en una lágrima que se convierte en oración. Pablo aprendió a ver a Cristo en todo. En el rostro del pobre, en el abrazo del hermano, en la soledad de la cárcel, en el cansancio del camino. Ya no veía enemigos, veía almas necesitadas de amor. Ya no veía fracaso, veía oportunidad. Ya no veía pérdida, veía propósito. Y así, su mirada se volvió eterna. Ya no buscaba respuestas terrenales, buscaba lo celestial. Ya no perseguía aprobación, perseguía presencia. El hombre que antes veía a Dios como juez, ahora lo contemplaba como Padre. El que antes huía de su voz, ahora descansaba en su promesa. Porque cuando Dios restaura la visión, no solo te muestra nuevos caminos, te enseña a ver con esperanza incluso cuando el horizonte parece oscuro. Lo que antes era oscuridad, ahora es luz en el Señor. Escribió una vez, como testimonio de su propia transformación. Esa es la obra que Dios hace también en ti. Él quiere quitar las escamas de tus ojos, para que veas más allá del dolor, más allá de la duda, más allá de lo temporal. Quizás no entiendas todo ahora. Quizás hay heridas que todavía duelen, preguntas que aún no tienen respuesta. Pero el día llegará en que mirarás hacia atrás y dirás con certeza: ahora lo entiendo, Dios estaba ahí. Y cuando eso suceda, comprenderás que los silencios de Dios no fueron ausencia, fueron enseñanza, que las lágrimas no fueron en vano, fueron parte de tu crecimiento, que las caídas no fueron finales, fueron el comienzo de tu restauración.
Así también tú, como Pablo, podrás decir con el alma plena: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque cuando los ojos del alma se abren, ya no temes al futuro, ya no dudas del presente, y ya no cargas el pasado. Solo descansas, solo confías, solo amas. Haz una pausa, mira hacia adentro, y permite que el Espíritu Santo te devuelva esa visión que un día perdiste. Porque cuando ves con los ojos de Dios, todo, absolutamente todo, cobra sentido. Señor, en este momento de silencio y calma, vengo ante ti con el corazón abierto. Tú conoces mis pensamientos, conoces mis temores, mis luchas, mis dudas. Y aún así, me miras con amor. Gracias por no soltarme, por buscarme incluso cuando me alejé, por abrir mis ojos cuando la vida me cegaba. Hoy, como Pablo, quiero levantarme de mis ruinas y caminar hacia la luz de tu gracia. Señor, quita de mí todo lo que me impide verte con claridad. Remueve las escamas del miedo, de la culpa, de la incredulidad. Abre mis ojos espirituales, para ver tu mano en lo que no entiendo, para ver propósito en el dolor, y esperanza en la espera. Enséñame a no mirar con los ojos del mundo, sino con los ojos de la fe, a no dejarme llevar por lo que se ve, sino por lo que se cree. Cuando mis fuerzas se acaben, recuerda a mi alma que tu gracia me sostiene. Cuando la oscuridad me rodee, sé tú mi luz. Y cuando mi corazón dude, háblame en el silencio, como hablaste a Pablo en el camino. Señor, quiero vivir con la mirada puesta en ti, no en mis errores, no en mis temores, sino en tu amor inmutable. Ayúdame a ver a los demás con compasión, a reconocer tu rostro en cada persona, a extender misericordia como tú lo hiciste conmigo. Que cada paso que dé sea guiado por tu Espíritu, que cada palabra que diga traiga consuelo y esperanza, que cada día que viva refleje tu gloria. Si mis ojos vuelven a nublarse por el dolor, límpialos con tu presencia. Si me pierdo entre las sombras, recuérdame tu promesa. Yo estoy contigo hasta el fin. Porque en ti encuentro descanso, en ti encuentro fuerza, en ti encuentro vida. Señor, abre mis ojos, abre mi mente, abre mi corazón. Hazme ver lo eterno en lo cotidiano, lo divino en lo sencillo, y tu mano en todo lo que soy. Y cuando llegue el día en que mis ojos se cierren por última vez, que sea para abrirlos a tu luz eterna, donde ya no habrá más lágrimas, ni miedo, ni noche. Solo tú, solo amor, solo paz. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu presencia, y por tu promesa que no falla. Hoy lo declaro con fe. Ya no soy quien era. Mi visión ha sido restaurada, y mi corazón ha vuelto a ver. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.